Bueno, va siendo hora de iniciar. Suponemos que tantos otros inscritos se irán sumando gradualmente. Soy Alberto Bonifacio, de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública. Le queremos dar la bienvenida a los socios de las organizaciones que han unido sus esfuerzos para hacer posible este ciclo de conferencias. Socios, miembros, profesores, investigadores, funcionarios de distintas administraciones públicas en los 3 niveles de gobierno de nuestro país, y también colegas de Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, México, Ecuador y Perú, entre los recuerdos. Disculpen si hay alguna omisión en este listado. Las reglas con las que se va a desarrollar esta videoconferencia es que el expositor, Carles Ramió, que ya nos está acompañando, va a hablar durante unos aproximadamente 20 minutos, y el resto del tiempo, hasta completar la hora, vamos a ir procesando las preguntas que nos envían a través del único medio que tienen habilitados, que es preguntas y respuestas en Zoom, que van a ser procesadas por la profesora, la colega Rita Grandinetti, de Polilab de Rosario, de la Universidad Nacional de Rosario, que se las va a hacer llegar al orador para sus respuestas, ¿sí? Entonces, me cabe ahora agradecer a Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política de la Administración de la Universidad Pompeu Fabra, de la que fue varias veces vicerrector, y bueno, la mayoría de ustedes le conoce. Es un especialista en temas de gestión pública, instituciones públicas, y ha trabajado en distintos países de América Latina. Tiene más de 26 libros escritos, hasta la cuenta que llevo, y numerosas publicaciones en revistas especializadas, artículos en medio de prensa, y ha visitado un número importante y las más relevantes universidades de nuestra región, como profesor, conferencista, participante en seminarios y demás. Bueno, no les aburro más. Carles, el auditorio está contigo, de modo que adelante, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes a todos y a todas. Ante todo, agradecer a la asociación la amable invitación, y también a Polilab, y a nivel personal a Alberto Bonifacio, a Diego Pando y a Rita Grandinetti. Para mí es un placer estar aquí, y vamos a hablar de la crisis, la gestión pública con la crisis y post-crisis del coronavirus. La verdad es que el coronavirus ha supuesto una prueba de estrés para nuestros sistemas políticos, institucionales y administrativos. Ahora todavía es muy apresurado para académicamente y científicamente sacar un conjunto de conclusiones, pero creo que sí que podemos ya presentar algunas reflexiones a modo de modestas hipótesis. Y como tengo poco tiempo, voy a ir rápido para un conjunto de puntos. En algo que coinciden todos los especialistas es que la gestión pública va a ser radicalmente distinta después de la crisis del coronavirus. Bueno, mi respuesta es que sí, y a la vez que además no me sorprende. Yo, que me he dedicado a trabajar la administración pública del futuro, haciendo escenarios futuribles en los próximos 30 años, la verdad es que la única cosa que va a suceder es que los cambios en la administración pública que tienen que acontecer para mejorar su calidad van a acontecer de forma mucho más rápida, de hecho ya están aconteciendo, debido a la crisis del coronavirus. Por lo tanto, eso lo que va a hacer es dar más velocidad a los cambios que ya teníamos en la agenda a implementar en nuestras administraciones públicas. Segundo elemento de discusión, más Estado. Hay un debate sobre la necesidad de que haya más Estado. Algunos dicen no más Estado, sino mejor Estado. Bueno, esta conclusión a mí tampoco me sorprende, y cuando hablamos de Estado no nos referimos a Estado-nación, sino Estado como proveedor del bienestar, es decir, Estado versus mercado. En uno de los escenarios que yo ya tenía trabajados, había la posibilidad de una gran decadencia del Estado, del sector público, como proveedor de bienestar, pero también había un escenario de un gran esplendor, de un renacimiento del Estado como actor frente al mercado. La pandemia lo que ha sucedido es que ha puesto de relevancia este factor de que necesitamos un contrapeso en el sector público, un contrapeso estatal a lo que es simplemente las lógicas de mercado, y simplemente confirma uno de estos escenarios. Crisis naturales, crisis climática, cambio de la economía. Yo era lo que pensaba que serían las competencias y dinámicas propias de la economía las que
defenderían que existiera más Estado, pero nos ha venido por la lógica de la pandemia. Algunos dicen que esto es un revivir del Estado-nación. Yo aquí discrepo radicalmente. Yo creo que la crisis del coronavirus, por más que ha revivificado a los Estados-nación, es uno de los actos más de su largo canto del cisne. Porque fíjense que el Estado-nación con el coronavirus es un oxímoron. El coronavirus es una pandemia global y los estados tienen una perspectiva y una lógica de trabajo estrictamente local. Con lo cual el Estado-nación se muestra claramente incapaz de afrontar esta crisis del coronavirus. De hecho, yo creo que el coronavirus lo que va a hacer es que todavía demos más importancia al concepto local. Es decir, nos hacen falta instituciones más globales, instituciones públicas más globales y a la vez también más locales. En este sentido, echamos en falta un gobierno mundial en materias de salud que vaya mucho más allá de la Organización Mundial de la Salud, igual que necesitamos un gobierno mundial para el cambio climático, para la evasión fiscal, para la gestión del agua potable. Yo creo que este es un elemento que va a catalizar la necesidad de que todos los estados del mundo unan sus fuerzas para poder hacer frente a los grandes retos planetarios, porque si en algo o una cosa se va a significar el siglo XXI es que tenemos que afrontar enormes retos planetarios para hacer sostenible la vida humana en el mundo. Y luego local. Evidentemente estas crisis se resuelven a nivel global, pero luego a nivel muy de proximidad, muy de ciudad, muy de región, muy de áreas metropolitanas. Por lo tanto, para mí no es una reivindicación del Estado-nación, sino es una muestra más, un acto más del canto del cisne. Luego existe otro debate muy interesante para ver qué modelo político, qué modelo institucional, qué sistema político, digamos, muestra mayor capacidad para afrontar crisis como la del coronavirus. Fíjense que en España estamos en una especie de situación de depresión colectiva porque consideramos que nos ha fallado nuestro gobierno, nuestro sistema político, nuestro sistema institucional, incluso nuestra joya de la corona, que es nuestro sistema de salud. Australia sacó ayer un ranking sobre cómo habían afrontado el reto del coronavirus 90 países. Y España salía en la posición número 1 de los que lo había hecho peor, con lo cual éramos el último del listado, con lo cual digamos que refrenda esta situación que vivimos en España de una cierta congoja de carácter social. Ahora bien, si miramos este listado y también vemos la situación que todos podemos contemplar en los medios de comunicación, vemos que España está junto con Italia, que es el que sale justo después, sale Francia, sale Bélgica, sale Holanda, sale Reino Unido como países que lo han hecho muy mal, sale Estados Unidos, sale incluso Japón. Es decir, países que están mostrando un fracaso, una lentitud de reacción ante esta crisis, no solo es España e Italia, sino fíjense que son países con distintos sistemas políticos, modelo presidencial, modelo semipresidencial, modelo parlamentario, de distintos modelos administrativos, anglosajón, modelo continental, de distintas culturas. Casos de éxito. Pues los casos de éxito, la verdad es que muchos de ellos parecen de tipo aleatorio. Parece que el elemento tiempo ha jugado mucho con ventaja. En España ahora hemos descubierto hoy que el virus ya estaba presente el Día de los Enamorados el 14 de febrero, con lo cual digamos que lo tenemos presente mucho más allá y quizás sea la fortuna en el sentido de Maquiavelo, la suerte o la mala suerte que han tenido algunos países o la suerte que han tenido otros. Pero fíjense que Suecia, que ahora es un modelo ejemplar en la lucha contra el crisis con el coronavirus, Suecia es el único país que no ha confinado a sus ciudadanos, fue tratado hace 3 semanas como un estado delincuente por parte de sus países hermanos escandinavos, es decir, por parte de los daneses, los noruegos y los finlandeses. Y ahora parece que han tenido éxito. Quizás sea suerte. Fíjense Singapur, que ha pasado de ser un caso totalmente modélico a un caso que resulta que está fracasando. Otro elemento es que los sistemas autocráticos no parecen que sean mejores que los democráticos, porque Singapur y China tampoco han afrontado de una forma muy solvente esta crisis. En cambio, Corea, con la tecnología y con una restricción voluntaria de las libertades, siendo una democracia, Corea del Sur obviamente, sí que lo ha afrontado.
Con lo cual tenemos esta circunstancia, o fíjense el caso griego, que es muy interesante, que Grecia, que está en una situación tan crítica desde hace años, ha afrontado con bastante éxito, haciendo necesidad virtud. Ellos tenían un sistema de salud muy agredido y muy flojo, y se anticiparon confinando a la población precisamente para no poner en peligro o testar su sistema de salud. Por lo tanto, es un fracaso de todos los niveles de administración pública. Quizá el único ejemplo que destaque es el de Alemania, que tendremos que analizar porque es un caso más allá de la suerte que parece que es muy solvente. Otro elemento interesante que ha empezado a salir en el debate es qué es mejor, una respuesta de carácter centralista a nivel de Estado ante esta crisis o una respuesta de carácter federal. Hay algún estudio ya que compara el fracaso del modelo centralista francés con el éxito del modelo federal alemán. Fíjense que España, que tiene un modelo materialmente federal, pero como no lo es, ha optado por una gestión de la crisis del coronavirus de carácter centralista. Todo parece indicar que los modelos descentralizados y cooperativos y que funcionan muy bien lubricados como el alemán son más capaces de resolver este tipo de crisis. O fíjense como en situaciones como en Estados Unidos, como en Brasil, con liderazgos populistas y digamos muy poco afecto a los problemas sociales, pues los estados han jugado un papel de reequilibrador a la hora de intentar solventar esta crisis. Por lo tanto, parece que el sistema descentralizado es mucho mejor que el sistema centralizado. En todo caso, existe un debate correlacionado con este, que es ver los modelos de salud. España, siempre decimos que tenemos uno de los mejores modelos de salud del mundo, y es cierto, pero es un modelo hospitalicéntrico, es decir, basado en unos grandes hospitales con unos niveles de cualificación y de tecnificación muy enormes. España es sobresaliente en crisis cardíacas, es sobresaliente en tratamiento del cáncer, es sobresaliente en trasplantes de órganos, pero en cambio se ha demostrado que los sistemas con hospitales muy fuertes y que centralizan y colonizan todo el sistema sanitario son poco eficaces a la hora de atajar una crisis como la del coronavirus. Es muy interesante comparar las dos regiones italianas parecidas, aunque una tiene el doble de población que la otra, que es Lombardía, es decir, Milán, y por otra parte el Véneto, es decir, Venecia. Es curioso porque el fracaso de Lombardía ha sido absoluto, con la tasa de muertes y contagios más elevada de toda Europa. Con el caso del Véneto, son vecinos, existe mucha comunicación entre ellos, que ha habido muy pocos contagios y muy pocos casos y muertos y muchos pocos casos tratados en los hospitales. El sistema de Lombardía es un sistema hospitalicéntrico, donde todos lo fían a unos grandes hospitales. En cambio, el caso del Véneto es un modelo que apuesta más por los centros primarios de salud, por la salud pública, y lo que hacen es identificar los contagiados, tratarlos en su momento, con lo cual impiden que existan más contagios y que a la vez tengan que ser tratados en los hospitales. Podemos decir que la versión romántica, hoy es el Día de los Enamorados, Sant Jordi, en Cataluña, la versión romántica, porque es Venecia y Verona de Romeo y Julieta, pues ha triunfado sobre el modelo estrictamente, digamos, de alta sofisticación hospitalaria. Y eso da un ejemplo de un modelo muy centralizado versus un modelo de sanidad más descentralizado y que confía mucho más y apuesta más en lo que es la asistencia primaria. Bien, voy, aparte de estas conclusiones o reflexiones, a cómo será la gestión pública después del coronavirus. Y el subtítulo o título de mi intervención es hacia una administración pública mucho más científica. Yo creo que la innovación en la gestión pública tiene que ir por unos pilares que se fundamentan en los siguientes elementos. Primer elemento, las administraciones públicas tienen que invertir mucho más en esfuerzo de prospectiva, en capacidad de tener cerebro para anticiparse a los fenómenos, para dibujar escenarios de futuro, para poder irse preparando. Otro elemento muy importante tiene que ver con la necesidad de incluir el conocimiento experto dentro de las decisiones de la administración pública y en las decisiones de carácter institucional. Siempre lo hemos dicho los especialistas en gestión pública, los políticos no dominan ningún tema, los políticos tienen legitimidad democrática, es el gobierno del inexperto sobre el experto.
Los que somos expertos somos los empleados públicos, los funcionarios, los altos funcionarios. Por eso nuestra intención de que se regule y se proteja una dirección pública profesional, tiene unos profesionales altamente cualificados en la administración pública para que la dirijan sin interferencias políticas y que sus criterios técnicos puedan ser escuchados y ser relevantes en la toma de decisiones. Pero la crisis del coronavirus va mucho más allá. Y digamos que no hay suficiente expertise, por más que la hay importante, para atajar crisis como estas, y la administración pública tiene que recurrir a los expertos externos, a tener redes y alianzas con las universidades, con los centros de investigación, con las grandes empresas privadas que tienen experiencia en la materia que nos ocupe. Ahora es una materia de carácter vírica y de salud pública. Es curioso porque la sorpresa que se llevan los políticos cuando entran en este mundo de los expertos externos de la administración pública, se dan cuenta que los académicos, los científicos, están muy peleados y tienen opiniones muy divergentes. Eso a los académicos no nos sorprende. De hecho, digamos que el avance científico se produce mediante el falseamiento de teorías e hipótesis. Seguro que los académicos que me están escuchando ya le están dando la vuelta a mis reflexiones para buscar criticarlas y rebatir estas hipótesis. No, es que en eso consiste el conocimiento científico. Cuando nos encontramos que el conocimiento científico no es unitario. Y en este caso concreto, la crisis coronavirus ha fracasado de una forma estrepitosa por la novedad del fenómeno, porque los científicos tampoco estaban preparados. Incluso la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues no ha dado consejos muy atinados a los inicios de esta crisis. Pero eso no implica que tengamos que desconfiar de los expertos, sino que cada vez el liderazgo político va a necesitar a los expertos internos de la administración pública y a los expertos externos de la administración pública que, aunque puedan divergir en sus análisis, tienes que mirar aquella opinión más mayoritaria y seguir sus designios. Seguro que a partir de ahora las crisis o las pandemias se van a poder solventar de forma mucho más rigurosa y fluida gracias al conocimiento que irán acaparando los expertos. Y luego tenemos que apostar por una administración pública que gestione el conocimiento a nivel interno. Aquí utilizo un libro todavía no publicado del gran profesor mexicano Luis Aguilar Villanueva, donde hace falta, sin ningún tipo de dudas, un tipo de administración pública que, aprovechando y haciéndose servir de la tecnología, de los datos, del Big Data y de la inteligencia artificial, consiga incrementar sus capacidades institucionales para sistematizar y analizar estos datos. Es lo que algunos académicos llamamos gobernanza de datos, y dentro de poco publicaremos con Miquel Salvador y yo mismo un artículo en la revista del Clan Reforma y Democracia sobre el tema de la gobernanza de datos y lo importante de gestionar lógicas de gestión del conocimiento con una administración pública que opere de forma mucho más científica, pues, de lo que ha hecho hasta ahora. Por otra parte, tenemos el elemento de la administración digital. Obviamente todo va asociado. La administración digital vinculada al teletrabajo. Fíjense que el teletrabajo, llevábamos años implantando el teletrabajo de forma tímida, con pruebas piloto, y ahora de forma totalmente brusca, sin anestesia y sin lubricante, la hemos tenido que implementar todos de golpe. Y nos hemos llevado la sorpresa que muchas administraciones públicas nos está funcionando bien. De hecho, más que bien. Que muchas administraciones públicas estábamos mucho más preparadas de lo que pensábamos para asumir las lógicas del teletrabajo. En la mayor parte de universidades de América Latina, de todo el mundo, hemos pasado en cuestión de 2 días de la docencia presencial a la docencia online. Incluso a nivel de gestión. Es curioso ver cómo ahora las reuniones funcionan mucho mejor que antes, son más puntuales, son mucho más fluidas y mucho más ejecutivas. Por lo tanto, digamos que la administración digital, la base tecnológica nos ayuda no solo al teletrabajo, sino también a cambiar nuestras formas internas de trabajar. Yo creo que el trabajo, la gestión pública del futuro va a ser un híbrido entre teletrabajo, que se va a demostrar que es eficaz, es eficiente y es sostenible económicamente, contribuye
y además contribuye con el medio ambiente, y por otra parte, combinado con el ámbito presencial. Ámbito presencial que también tiene que cambiar sus lógicas y sus dinámicas de trabajo para hacerla mucho más colaborativo. Digamos que la gestión del conocimiento interno se basa en hacer aflorar la inteligencia colectiva. Y para aflorar la inteligencia colectiva tenemos un conjunto de tecnologías que con el teletrabajo la estamos utilizando, que son de naturaleza colaborativa, con lo cual ya fomenta la inteligencia colectiva, pero luego en los espacios de trabajo de tipo presencial, pues lo que tenemos que hacer es introducir cambios en la organización de estos espacios con sistemas mucho más compartidos, mucho más transversales, que favorezcan al máximo las lógicas colaborativas y no las lógicas de tipo departamental. Y evidentemente lo que tenemos que hacer es cambiar de forma radical nuestra forma de organizarnos. Es decir, nuestra forma de organizarnos por departamentos, por ministerios, por servicios, por negociados, tan absolutamente encorsetada y sin vasos comunicantes, con la crisis del coronavirus se ha quedado demostrado que no funciona. Tenemos que hacer una apuesta por la transversalidad, una apuesta por la polivalencia, una apuesta por menos especialización, más polivalencia, menos ubicación mental en ámbitos sectoriales y compartir esta ubicación en ámbitos sectoriales con una lógica transversal y trabajar por proyectos. Ahora es triste ver cómo muchas administraciones públicas tienen enormes puntas de trabajo en algunos sectores, como pueden ser que son presenciales, como es el ámbito de la salud, de la docencia, etcétera, o servicios sociales, pero muchos de ellos tienen un back office importante administrativo que está totalmente, digamos, saturado, o todos los que hacen expedientes de regulación de empleo en temas de trabajo o laborales, etcétera, etcétera. Y en cambio hay otros ámbitos de la administración pública donde el trabajo se ha parado. Tendría que ser mucho más sencillo de lo que es ahora, que cuando existe en un ámbito una punta de trabajo por una situación crítica, pues el resto de empleados puedan trabajar en aquel proyecto y independientemente del ámbito sectorial en el que participen. Con lo cual, esta nueva forma de organización del trabajo teorizada por la Lux, esta forma holocrática, algo digamos más colaborativa, más participativa, incluso más democrática dentro de la lógica jerárquica de que la administración pública domina la política, pues creo que esto ha llegado aquí para quedarse. Y con todo ello configuraríamos una administración pública, digamos, mucho más científica. Cuando hablo de administración científica no estoy haciendo eco de la moda que hubo en los años 50 y 60 de aplicar el modelo taylorista o Urwig, sino estoy hablando de una administración científica totalmente contemporánea. Luego nos quedarían, que quizás sean temas para el debate, porque creo que yo ya llevo los 20 minutos, la discusión público-privado. Ahora se muestra que la colaboración público-privado es totalmente necesaria e imprescindible para afrontar estos retos. También muestra la debilidad del Estado. A mí me sorprende que la mayor parte de material médico que proviene de China haya tenido que ser transportado por la empresa Inditex, es decir, por Zara y por el empresario Amancio Ortega, cosa que evidentemente se agradece esta colaboración de esta empresa, pero se me escapa. Entiendo que con esta empresa se aproveche el transporte de las fábricas de China hasta los aeropuertos, porque ellos tienen esta infraestructura, pero que los vuelos tengan que ser totalmente privados, que en este caso lo han hecho de forma gratuita, y que el Estado, que tiene un poderoso ejército, fuerzas armadas, no disponga de capacidad para fletar vuelos y poder transportar material sanitario, es una muestra a veces de que vamos hacia la colaboración público-privada con una situación casi de asimetría en costa del sector público que hemos visto que ha quedado muy debilitado. Y luego hay otra discusión muy importante, que es tenemos que renovar el discurso ético en la administración pública. Fíjense que el tratamiento que hemos hecho en Europa a los ancianos es paradójico y da muchas cosas que pensar. Cuando uno ve la vía holandesa, que la vía holandesa, es decir, si usted es anciano y se ha puesto enfermo, pues quédese en casa, no venga al hospital y muérese sin hacer ruido. Eso nos parece una salvajada en España. Pero claro, resulta que en España tenemos a los ancianos en cuidados intensivos más de 20 días hasta que se mueren y no pueden ser visitados y están en la más absoluta soledad, tratados por unos
médicos y personal de enfermería que van vestidos como marcianos. Y estamos dando cuenta que en España, por tener un tratamiento mucho más concienzudo hacia nuestros ancianos, quizá los estamos tratando mucho peor que quizá lo haga Holanda. Es todo un tema de debate. O, por ejemplo, cómo se usa la tecnología y en los temas de ciberseguridad se han utilizado en China. China no sirve como ejemplo porque es una autocracia, pero sí en Corea del Norte. Cómo eso afecta a la privacidad, cómo eso afecta que eso en Europa sería totalmente inaceptable con nuestras bases individuales. Bueno, yo creo que esos son dilemas éticos que tenemos que ir resolviendo porque cada vez más los gestores públicos nos vamos a encontrar con situaciones imprevistas y previstas como el impacto de la inteligencia artificial y de los algoritmos, donde hace falta que renovemos al máximo un discurso ético, porque una administración científica sin una buena base ética y de sensibilidad de servicio a la sociedad con unos estándares éticos muy elevados carecería totalmente, obviamente, de sentido, porque queremos una administración científica que sea seria, que tome sus decisiones en base a datos, información empírica y análisis sólidos, pero además que sea una administración humana al servicio de las personas. Muchas gracias. Creo que he respetado casi el tiempo, ¿eh? Perfecto, Carles. Muchas gracias. Respetuoso de los tiempos y la verdad que acometer semejante complejidad de cuestiones en tan pocos minutos es verdaderamente un desafío. ¿Y qué puedo decir? Lo has hecho brillantemente. Ha sido muy interesante tu exposición. Y bueno, ya le pasamos la posta a Rita para que con base en el trabajo que ha hecho de recibir las preguntas, te pueda trasladar la síntesis a la que puede haber llegado y me cabe reiterar, porque imposible en un grupo tan numeroso responder el chat, el WhatsApp, han llovido mensajes, también preguntas en la funcionalidad de preguntas y respuestas, es imposible para nosotros contestarlas en línea, no nos podemos diversificar tanto. Lo que sí les aseguro a todos los que nos están siguiendo es que en realidad la conferencia no terminó, tiene dos partes, solo que la segunda va a ser con base en las respuestas. Te dejo, Rita, la posta. Gracias. Bueno, no, gracias a Carles. La verdad que, como decía recién Alberto, estamos recibiendo una retroalimentación interesantísima, está todo el mundo muy entusiasmado y con mucho nivel de producción de preguntas, ¿no? Creo que funcionó esto como un gran disparador. Magnífico. Que nos puso a todos a reflexionar. En ese sentido, digo, como para comenzar algunas, hay como un primer grupo de preguntas que vienen asociadas a la situación de la crisis en particular del COVID, esto que estamos viviendo, y algunas afirmaciones que hiciste al comienzo de la conferencia, vinculadas a cómo de alguna manera el escenario que abre esta crisis tiene más que ver con un escenario global local, ¿sí? Como repensar lo global local, y en ese sentido aparecen cuestiones y dudas, inquietudes en relación a cómo imaginás en esta necesidad de algunas instancias globales, este gobierno internacional. ¿Cómo imaginás que interactúe con los gobiernos locales, con las instancias descentralizadas de gestión, por un lado? Sí. Y bueno, vamos por ahí, después seguimos. Hay algunos autores que anticipan que habrá un gobierno mundial en 20 años. Yo no me lo creo en absoluto. Creo que nos va a costar muchísimo configurar un gobierno mundial. Esto va a ser enormemente complicado. El paso intermedio es establecer gobiernos regionales amplios, por ejemplo, la Unión Europea. Ahora la Unión Europea tiene un debate muy decisivo justo en estas horas, que si sale mal aparentemente va a ser un fracaso, y de hecho va a ser un fracaso. Pero la Unión Europea es una respuesta parcial a poder hacer frente a retos como son las pandemias a falta de un gobierno mundial. Por lo tanto, todos aquellos países que puedan
unirse en macrogobiernos regionales. Yo creo que en el mundo países que puedan ir solos, solo van a haber tres: Estados Unidos, India y China. El resto se tendrán que asociar con algún otro estado y tendremos difícil ubicación tanto de Rusia como de Japón, porque no veo ni a Rusia ni a Japón con suficiente envergadura para hacer frente a los retos globales. Dicho esto, Barber es un autor que dice que el día que exista un gobierno mundial tendría que ser un gobierno entre alcaldes. Dice, jamás entre jefes de Estado, porque los alcaldes se reúnen, un alcalde de Buenos Aires con el alcalde de Barcelona, con el alcalde de Seúl o de Pekín, y en muy poco tiempo todos hablan el mismo idioma porque todos tienen los mismos retos y les cuesta muy poco llegar a acuerdos. En cambio, los jefes de Estado, primeros ministros, pues todos capturados por una lógica política propia, por una cultura, por un marco legislativo restrictivo, hace que sea muy difícil que lleguen a acuerdos. Yo creo que para que tengamos un gobierno mundial totalmente global, antes tendremos que hacer aprendizajes de gobiernos macrorregionales o bien de gobiernos mundiales sectoriales. Yo creo que existen muchos incentivos para que se configure un gobierno mundial para el cambio climático. Creo que existirán ahora muchos incentivos para que se configure un gobierno mundial en materias sanitarias / pandemias. Yo creo que nos hace falta ya un gobierno mundial que gestione el agua potable. El agua potable es el conflicto más importante que hay en el mundo y va a ser en el futuro el gran conflicto. Todas las guerras civiles actuales, la mayor parte de guerras actuales del mundo son civiles, todos tienen origen por temas del agua y el territorio. Y allí pueden existir muchos incentivos porque tenemos países húmedos, países secos, pueden hacerse transferencias, incluso con compensaciones económicas. Nos hace falta una regulación mundial, por ejemplo, del agua. Otro tema que yo creo que existen muchos incentivos para que nos gobernemos todos los estados de forma conjunta es en el tema fiscal. Todos los países estamos en una situación fiscal muy comprometida y lo que no es en absoluto, digamos, de recibo es que existan paraísos fiscales. Incluso que existan países muy potentes y de la Unión Europea que ejercen funciones de paraíso fiscal. Con lo cual creo que hace falta que nos pongamos de acuerdo en temas fiscales porque sencillamente todos los estados-nación, todos los servicios públicos del mundo van a estar en crisis por culpa de los países fiscales y de la evasión fiscal. Yo creo que allí hay muchos elementos para llegar a acuerdos de gobierno, con lo cual mi idea es, esto va a ser muy difícil, pero creo que tenemos incentivos, la humanidad, para probar con gobiernos mundiales de carácter sectorial y he puesto algunos ejemplos. Y ahora, digamos, el gobierno contra las pandemias sería uno de los ejemplos, digamos, más evidentes. Bien, en este sentido es muy interesante la respuesta. Había algunas preguntas que vinculaban estos posibles escenarios emergentes con cómo repensar las instituciones vigentes actualmente, ¿no? Y en algunos casos la pregunta era cuál sería el lugar, cómo sale la OMS de esto, por ejemplo, cómo sale la Unión Europea, que algo anticipaste, ¿no? Es decir, frente a esta posible emergencia de algún nuevo tipo de institucionalidad o de algunas institucionalidades de nuevo cuño, ¿qué lugar o hacia dónde irían estas instituciones que hoy conocemos? Bueno, es cierto, la Organización Mundial de la Salud debe haber trabajado muy bien en otros temas, pero con esta pandemia, pero es que esta pandemia, digamos, ha pillado sin ciencia y de forma desprovista a los expertos, a los científicos. Con lo cual, los científicos obviamente no tienen una varita mágica que puedan solucionar todos los problemas. Pero es obvio y evidente que en el caso de la Unión Europea, solo con la integración, las interconexiones con equipos científicos de la Unión Europea ha hecho que estemos avanzando en 2 meses de investigación mucho más que en 2 años si fuéramos separados por cada uno de los países. Han habido transferencia de recursos, solo se ven los recursos que nos han mandado los chinos casi como una especie de ayuda humanitaria, pero ha habido transferencia de recursos entre Francia, Alemania, Italia, de forma totalmente... Es decir, la integración funciona.
Otra cosa es que, y en la ciencia funciona, otra cosa es que esta crisis del coronavirus pues realmente nos ha pillado con el pie cambiado absolutamente a todos, pero va a ser una fuente de aprendizaje enorme, con lo cual tenemos que confiar con sistemas de agrupación supraestatales, si pueden ser mundiales mucho mejor. Yo, más que quitarle el presupuesto a la Organización Mundial de la Salud, lo que haría sería incrementarla mucho más, darle mucho más protagonismo, mucho más fuerza y que tuviera mucho más músculo científico, en vez de entrar en polémicas, que si los chinos, que si Donald Trump, etc. Luego todo eso no quita para que nosotros tenemos un reto de las administraciones públicas estatales, regionales y locales. Y el tratamiento que tenemos que hacer con ellas a nivel general es el que yo siempre digo: la administración pública del futuro, si quiere estar acorde con los retos que vamos a tener que afrontar, incluso si no quiere desaparecer como un motor del bienestar, yo siempre soy un defensor de la administración pública, porque para aquellos que no tienen nada, lo único que tienen es la administración pública. Con lo cual, la administración pública es el único actor que permite la distribución, permite tratar a los más desfavorecidos, permite la equidad. Con lo cual tenemos que luchar para que la administración pública pueda afrontar estos retos ante la nueva economía globalizada, ante la nueva tecnología con la revolución 4.0, etcétera, etcétera. Y la receta es doble. Primero, tenemos que mejorar nuestra calidad institucional. Tenemos que refinar nuestras instituciones. ¿Qué eso quiere decir? Que tenemos que ser exquisitamente meritocráticos y a tener empleo público totalmente profesionalizado en todos los países. En España incluso tenemos problemas, no solo es en América Latina. Tenemos que apostar por una dirección pública altamente profesionalizada y también blindada en su aspecto de expertise del poder político. Tenemos que ser mucho más transparentes, tenemos que evaluar las políticas públicas, rendición de cuentas, etcétera, elementos de mayor calidad institucional, y luego apostar por la inteligencia. Ahora esto que le llamo administración científica, antes lo llamaba administración pública inteligente, que es apostar por la administración digital, apostar por la gestión de datos, apostar por la gobernanza de datos y apostar por la introducción de la inteligencia artificial de forma proactiva en la administración pública y no de forma reactiva. No dejemos esta agenda solo en manos del sector privado. Colideremos este proceso. Bien, ahí en este tema ya que te estás metiendo, que es tan interesante, tenemos como toda otra serie de preguntas, ¿no? En este contexto que funciona como un gran acelerador de estas transformaciones, sí, como planteabas al comienzo, y estamos totalmente de acuerdo. Aparecen algunas preguntas en este último punto que planteabas en particular, vinculada a estas nuevas expertise en el Estado y en esta vinculación del Estado con expertos de la sociedad civil y de otros organismos, digamos, a modo de redes de cooperación, de colaboración, vinculadas a cómo pensamos las características de estas expertise, algunas preguntas, y hay alguna otra pregunta que plantea, en ese contexto de vinculación entre expertos, que imaginamos de algún modo como un escenario de administración inteligente o de administración científica, ¿dónde aparecerían o cómo aparecerían las finalidades? ¿Quién o quiénes y de qué modo señalarían las finalidades de la administración? De alguna manera, ¿cómo se da ese vínculo entre lo político y lo científico, volviendo a algunas viejas discusiones, pero que cobran vigencia, ¿no? Alguno puede pensar que yo, como especialista de gestión pública, tengo un lenguaje excesivamente tecnocrático, y no, yo defiendo la política. La agenda de la administración pública tiene que estar dominada por la agenda política, y la agenda política la deben imprimir los políticos y los partidos políticos. Pero una cosa es que la agenda la lleven los partidos políticos y otra cosa es que la gestión de políticas públicas, no, la planificación, diseño y gestión de políticas públicas y de servicios públicos cada vez es más complejo, como por ejemplo la crisis del coronavirus. Y hace falta echar mano al expertise,
al recurso técnico, que el recurso técnico no es solo el gestor, no es solo el especialista dentro de la administración pública, ya que tenemos una ciencia muy avanzada en el mundo en diferentes aspectos, tenemos que aprovechar esta ciencia, esta experiencia científica, para que los políticos puedan tomar buenas decisiones políticas, pero basado en datos que sean científicos y en datos empíricos. Con lo cual, en crisis como estas, que son muy técnicas, los políticos tienen que buscar, escuchar a los expertos internos, que los hay muchos en la administración pública. Los externos, recordemos que hay muchas universidades, muchos centros de investigación, que la mayoría son públicos, con lo cual forman parte de la red pública, hablamos el mismo idioma, pero en cambio no colaboramos suficientemente para ayudar a los políticos a solucionar estos retos. Y luego los políticos, en base a este conocimiento experto, y vistas las alternativas, tienen que hacer su elección política. Que tengo que decir que en una crisis como el coronavirus es muy complicada su posición. Además, su posición es muy complicada porque los expertos les dan opiniones contradictorias y además han demostrado que se han equivocado con sus predicciones. No es que los políticos no hayan escuchado a los científicos, es que los políticos, por ejemplo, en España han escuchado a los científicos, pero no había ningún científico que anticipara esta gravísima crisis. Ni tan solo cuando ya teníamos la crisis, que nos estábamos contagiando, no hubo ningún científico, siempre hay alguno de los centenares del mundo, que hay en el mundo, centenares de miles, pero no la OMS y no, digamos, la ciencia mayoritaria. Todos, incluso ahora los más críticos, en su momento dijeron que esta pandemia no era tan grave como realmente ha sido. Y en este caso, ejercer el liderazgo político con conocimiento científico, pero haciéndote responsable de la decisión. Y el primer ingrediente es ser valiente al tomar esta decisión. Ser valiente, y el otro ingrediente que creo que es muy, muy, muy importante es ser constantemente sincero. Es decir, he tomado esta decisión en base a estos datos y a estos consejos. Si no ha funcionado, reconocer que no ha funcionado y decir por qué no ha funcionado. No hay que encastillarse en negar la realidad. El ciudadano entiende que eso es muy complicado. El ciudadano siempre va a apoyar a una actitud valiente que en el caso de que se equivoca, reconozca este error y muestre que aprende de este error para tomar decisiones luego mucho más acertadas. Y evidentemente el otro ingrediente político es la lealtad. Aquí todos nos tenemos que comportar con la lealtad, con los enfermos, con la sociedad, con este enorme sufrimiento social y no hay que aprovechar discursos populistas o demagógicos o aprovechar para hacer política de baja intensidad. En España decimos politiqueo cuando estamos en un problema que es mundial y un problema que a nivel estatal es un problema de Estado. Por lo tanto, los ciudadanos no van a castigar nunca decisiones valientes y equivocadas, van a castigar decisiones timoratas y mentiras y falta de lealtad. Y todo eso justificado porque no lo tomo yo porque soy un político y soy doctor en filosofía y no tengo ni idea, o soy carnicero y no tengo ni idea de la materia, sino porque me apoyo a los especialistas, pero aparte de ahí tomo una decisión política, porque cualquier decisión tiene impacto social y cualquier decisión tiene impacto ideológico. Incluso en estos casos existe impacto ideológico e impacto social. Bien, interesantísimo. En este punto me parece que entre las grandes decisiones aparece o todo este contexto abre la ventana a las grandes transformaciones, que como vos planteabas, veníamos y en distintas administraciones parados con distintas capacidades y de diferentes modos, pero vimos que podíamos funcionar de modos muy innovadores, muchas veces más allá de lo que nos planteábamos. Y nuestro público está muy interesado en cómo imaginamos estas nuevas administraciones que incorporen todos estos elementos que vos decías que tienen que ver con la inteligencia o con esa capacidad científica, por nominarlo de alguna manera. En ese punto aparecen algunas preguntas vinculadas a cómo pensamos que deberían ser esa transformación organizacional a darse en el Estado o en los
distintos niveles del Estado, en los distintos organismos. ¿Cuál es y de qué modo incorporar toda esta gran capacidad tecnológica, todas estas grandes tecnologías que están disponibles y cuáles? Hay preguntas vinculadas a estas cosas, incluso vinculadas vinculadas con cómo asignar, cómo pensamos en la asignación de recursos y de presupuestos en un estado de futuro, a partir de esto que se ha visto que uno de los problemas durante la crisis ha sido cómo gestionar partidas presupuestarias para atender a esto que por definición desborda toda la fragmentación estructural con la que solemos constituir nuestros presupuestos. Hay más, no quiero hacerlo demasiado amplio. Creo que Yo por ahí creo podemos. que el gran cuello de botella que tenemos para innovar nuestra administración pública, pero yo soy de los que pienso que la administración pública es innovadora, porque constantemente cambiamos las políticas públicas y los servicios públicos. Somos innovadores todos. No tengamos ninguna duda ni tengamos ningún sentido de inferioridad. Pero en cambio, la administración pública como institución y organización no es innovadora. Es enormemente conservadora, es enormemente reaccionaria. Y el elemento clave de transformación, lo que es el cuello de botella, son nuestros respectivos modelos de gestión de recursos humanos, que son muy anticuados, son muy barrocos, tienen sistemas de selección, pues cuando no es clientelar, pues totalmente, digamos, desfasados, tiene sistemas y tablas retributivas caóticas y también desfasados, un componente, digamos, de cualificación versus no cualificación también muy poco logrado, no tienen carrera profesional, un conjunto de elementos que además, para acabarlo, digamos, de complicar, suelen estar muy capturados por una mala política, que suele utilizar el sistema para hacer clientelismo político, para nombrar a uno o a otro, para meter a los afectos del partido en muchos países, además por una capacidad política de reformar la administración pública porque no le ven ninguna ganancia y en cambio le ven muchos costes a corto plazo, con lo cual, claro, el político es un actor racional y si ve que inicia una reforma, le va a costar mucho esfuerzo, va a tener muchos problemas laborales, sindicales y los rendimientos se va a beneficiar dentro de 10 años el del siguiente partido o presidente, pues no le sale las cuentas porque un político busca maximizar los beneficios y minimizar los costes. Para eso tiene que ser un político o unos partidos políticos generosos institucionalmente. Tienen que aportar y ejercer de catalizadores y líderes de la reforma de la administración pública. Luego tenemos a los sindicatos, a la judicatura. Todos estos son como elementos conservadores que nos impiden reformar la administración pública y en concreto el mecanismo de gestión de recursos humanos. El gran cambio que tenemos que hacer, cambiar los sistemas selectivos y los perfiles de los nuevos empleados públicos. No nos miremos ahora cómo somos el presente y vayamos reproduciendo este modelo ad infinitum. No, nosotros somos lo que somos, lo estamos haciendo bastante bien, pero la administración pública del futuro va a tener que ser muy distinta. La administración con la inteligencia artificial, la administración con el Big Data, la administración que va a tener que afrontar estos retos de carácter global, con lo cual nos hacen falta nuevos perfiles profesionales. Antes parecía que con unos cuantos especialistas, médicos, docentes y unos cuantos gestores que supieran un poco de economía y presupuesto y un poco de derecho, ya teníamos armado un Estado, una administración pública. Bueno, pues ahora resulta que esto es insuficiente. Nos hace falta muchos más tecnólogos, pero no muchos más tecnólogos, sino personas con capacidad conceptual tecnológica sin que sean tecnólogos, analistas de datos, personas que pueden estar en unidades de análisis e información. El gran problema que tenemos para gestionar esta pandemia es que nos hacen falta empleados públicos y directivos con una mentalidad de análisis y de trabajo práctico, pero con base científica. Y lo que tenemos que hacer es buscar y atraer estos nuevos talentos profesionales, hacer un sistema de gestión de recursos humanos que digamos que sea atractivo para esta juventud, que la juventud que tenemos en nuestros países está muy bien formada, tenemos los mejores formados de toda la historia, son totalmente digitales. Ahora en la universidad nos han entrado los que han nacido en el 2001,
no son digitales porque los hayamos formado digitalmente, que ahora sí, pero antes no, sino porque ellos ya son de natural digitales. Y además con elevados valores públicos. Siempre hay un porcentaje muy importante de nuestros jóvenes que quieren trabajar en la administración pública porque tienen vocación de servicio público y encuentran fascinante ese trabajo. Tenemos que captar estos con perfiles mucho más polivalentes, con mucha mayor capacidad de aprender, porque van a trabajar en unas dinámicas y en unos puestos de trabajo que no podemos imaginar porque todavía no existen, con lo cual nos hacen falta personas con capacidades digitales, tecnológicas, analíticas y que tengan capacidad de aprender durante los próximos 40 años y, por lo tanto, de reciclarse. Y para eso hace falta un modelo de incentivos, tanto de entrada como de permanencia, como residualmente de salida, totalmente distintos de los que tenemos incentivos positivos e incentivos negativos, claro. Maravilloso. La verdad que uno se queda escuchando. Creo que ya tenemos que ir cerrando, nos queda poquito tiempo. Tuvimos más de 100 preguntas, les quiero decir, y estoy intentando hacer como una síntesis, muy síntesis. Lo Me suyo es muy parece que hay... difícil. ¿Eh? Lo suyo es muy difícil. Sí, la verdad que sí. No, no, pero Contestar es bueno. mucho más fácil. Pero bueno, intentamos porque la verdad que son muy interesantes. Me parece que hay como un último paquete que creo que podríamos mencionar y con toda la libertad del mundo, Carles, para responder lo que nos están pidiendo, opiniones sobre los procesos de cómo se abordó la crisis del coronavirus en distintos países. Digo, tenemos participantes de toda la región, de toda América, tenemos participantes españoles, entonces hay gente que nos está preguntando por España, diciendo cuál es tu opinión de España, de México, de Argentina, obviamente, de Chile. Dejarte abierto esto como cierre, como te parezca mejor abordarlo y si es posible. Y por otra parte, un pedido concreto que nos están solicitando si podemos compartir el informe australiano que nos estabas diciendo, el informe de Australia que se había publicado. Si esto es así, nosotros lo circulamos a la gente que se inscribió, digamos, lo hacemos llegar rápidamente. Bueno, lo Y último, cerrar con lo que consideres. sí. Lo último ¿No? es fácil y difícil a la vez porque el informe yo solo he leído el resumen porque ha salido en la prensa en España, que creo que es el confidencial, pero el informe completo no lo he analizado. Además, me da igual el tema de los rankings. Lo que pone de manifiesto es lo que he dicho justo al principio, que países con elevadas capacidades institucionales teóricas han fracasado en esta crisis y de modelos administrativos y modelos políticos totalmente distintos. Yo lo he dicho, no es un fracaso de Italia y España, es un fracaso de Francia, de Holanda, de Bélgica, de Gran Bretaña, etc. Los casos de éxito. Yo diría que los casos de éxito, también lo he dicho antes, tienen mucho que ver con el factor tiempo. Los países que fueron contagiados los primeros, como Italia, España y Francia, pues lo tuvieron muy difícil. Argentina, por ejemplo, ustedes han hecho una gestión modélica y bien que me alegro y los felicito, han tenido la ventaja de que vieron lo que estaba pasando en Europa y entonces tomaron rápidamente las decisiones. Y eso está muy bien. Otra cosa es que como esta crisis no implica solo tomar una decisión de cuándo nos confinamos, sino cómo nos vamos a desconfinar y lo que va a suceder después, que ni los expertos lo saben, cuando un país ya lleva confinado mes y medio y resulta que todavía no ha tenido la pandemia le va a llegar más tarde o más temprano, seguramente, salvo que se descubra una vacuna de forma increíblemente rápida. Con lo cual, a veces los que han reaccionado más pronto cerrándose están gastando pólvora, pues muy importante, pero quizá la pandemia les llegue después y no van a tener capacidad para encerrarse. Es decir, esto es muy complicado. Lo que es modélico ayer, como era Singapur, hoy es un fracaso.
De Japón no habíamos ido a hablar y todos suponíamos que lo estaban haciendo muy bien, y ahora resulta que lo están haciendo muy, muy mal y puede ser el nuevo Estados Unidos. El caso de Grecia también jugó con el tiempo, igual que el caso de Portugal. Por lo tanto, el factor suerte y mala suerte ha jugado muchísimo. Evidentemente no vamos a hablar de aquellos países que bajo liderazgo de tipo populista, como Boris Johnson o Donald Trump o Bolsonaro, pues simplemente han dicho auténticas barbaridades y han cometido auténticas atrocidades para luego tener que rectificar, salvo el brasileño, que no rectifica nunca. Menos mal que los sistemas federales han jugado de contrapeso a esta insensatez de tipo presidencial. Pero bueno, habían científicos que les aconsejaban, con eso de que sería como una gripe normal y corriente, que ya se llegaría a una inmunidad de rebaño muy rápidamente, es decir, pero hicieron caso a la parte más marginal y extremista de los científicos. Yo sería bastante incapaz de valorar. América Latina en este sentido lo ha hecho todo bastante bien. México tuvo sus inicios, digamos, más que discutibles y heterodoxos y también un poco populistas. Tenemos el caso de Nicaragua, que es como una gran laguna, que seguro que allí debe ser un desastre total y absoluto, pero el resto de países han actuado con mucha celeridad porque han sabido reaccionar muy rápido de lo que nos estaba sucediendo a los italianos y españoles, luego con los franceses, etc. Reitero que los casos de éxito, Suecia, gran caso de éxito, pero es que fue una auténtica frivolidad la decisión que tomó en el contexto europeo, fue totalmente frívola. Lo que pasa que casualmente les ha salido bien, de momento les ha salido bien. Veremos qué va a suceder. El caso, el único que yo veo de los que sé, porque tampoco soy especialista en este tema y leo como cualquier, digamos, persona interesada en la materia, ahora todos somos especialistas en política, en fútbol y en coronavirus, todos los ciudadanos, con lo cual yo en esta función, digamos, popular y modesta de especialista en coronavirus, pues de casos de éxito me llama poderosamente la atención Alemania, teniendo en cuenta que Alemania tiene un déficit público muy bajo, una importante inversión sanitaria y que Alemania tiene toda la robustez propia de los alemanes. Pero yo creo que este caso sería un caso interesante a analizar para poder aprender de cómo tratar. Y repito que es muy interesante esta materia de aquellos países, ahora ya todos se han dado cuenta, aquellos países que tienen sistemas hospitalarios muy potentes, son magníficos y son imprescindibles. Tratar el cáncer, ser número 1 en trasplantes de órganos, nuestro está muy bien y salvamos muchísimas vidas. Pero no podemos tener solo un sistema hospitalario de excelencia si a cambio tenemos abandonados los centros de atención primaria, que en el caso de las pandemias es la atención de proximidad, el tratamiento directo, las fuentes de contagio y el gran desastre que ha habido en España y en Italia y en Francia, que tenemos tantísimos casos, ha sido contagios en los hospitales y contagios en las residencias de ancianos. Que el caso de las residencias de ancianos, como gestión público-privada, es un tema aparte que tenemos que reflexionar largo y tendido de cómo atendemos a los ancianos. Y fíjense que ahora tenemos ancianos en un porcentaje normal, pero en Europa, cuando los de mi generación, dentro de 20 años, seamos todos ancianos, seremos ancianos más del 50% de la población. Y eso no es sostenible y eso no es humano, este tratamiento. Con lo cual, tenemos que poner allí la diana porque tenemos que buscar sistemas mucho más eficaces, mucho más eficientes, que sean económicamente sostenibles y mucho más humanos en el tratamiento de los adultos mayores, como les llaman en algunos países de América Latina, que me gusta mucho, que la tercera edad que decimos en España. Ahí va a ser una fuente de aprendizaje muy importante, incluso por encima del ámbito sanitario. La atención a los adultos mayores, residencias, domicilios, ahí tenemos un amplio debate. Totalmente, aparecen como puntos críticos. De hecho, seguís comentando, hablando y siguen apareciendo intervenciones, pero en algún caso
preguntando, siguen las preguntas, decíamos que con esto estamos cerrando, y en otros casos apoyando esto, decir, bueno, cómo esto se territorializa y en determinadas organizaciones que claramente no han podido estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Que aparecían como críticas en el modelo. Por mi parte, muchísimas gracias, Carles. Y Muchas gracias a todos, a los que habéis organizado y a Claro. todos que han tenido la amabilidad de escucharme. Bueno, me sumo al agradecimiento, la verdad que ha sido, estuvo a la altura de las expectativas y las superó claramente. Ha sido muy interesante para tomar información y para reflexionar sobre esto que hemos llamado lo público, gestionar lo público frente a la pandemia. Es un gran desafío y has puesto unas ideas que son claves. De modo que estamos enormemente agradecidos. Gracias a Ha ustedes. sido excelente escucharte. Y bueno, a quienes nos han seguido hasta ahora, recordarles que en el mismo día jueves y horario de las 13 de la semana que viene, vamos a tener una conferencia de Alejandra Bonadé, que es una experta en temas de emergencias y desastres, que tiene más de 25 años de experiencia en esta materia, ha sido consultora de la Organización Panamericana de la Salud, también ha trabajado con organismos municipales en todos los niveles, es docente universitaria, su foco está en la capacidad para la gestión integral del riesgo, lo cual ha llevado a que contribuya con distintos organismos internacionales y actualmente tiene un puesto que hace a esta materia como directora nacional en el Ministerio de Defensa de Argentina. De modo que con ello van a recibir entonces la invitación para la próxima semana, las invitaciones de este ciclo de conferencias, que tiene 6 conferencias más hasta el 21 de abril, de mayo, que estamos terminando. Les vamos a certificar a todos aquellos quienes hayan, mantenido una participación a lo largo del ciclo cuando el mismo termine. Bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Y quedan invitados para la continuidad del ciclo. Gracias de nuevo, Carles. Gracias. Gracias. Siguen Gracias. felicitaciones por todos los medios están llegando, así que muchísimas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias a todos. Suerte y cuídense todos. Igual, Adiós, hasta pronto. cuidarse mucho. Adiós. Bye.